La depresión va más allá que estar bajo de ánimo. Aunque la mayoría de nosotros experimenta tristeza de vez en cuando, en algunas personas estos sentimientos no desaparecen y se acompañan de otros síntomas que provocan malestar o dificultades para desarrollar su vida cotidiana. Estas personas pueden tener un trastorno denominado depresión. Pero, ¿cuáles son los síntomas de la depresión? Los síntomas de la depresión pueden variar de una persona a otra. Los síntomas fundamentales son ánimo bajo, tristeza o sentimientos de desesperanza, o pérdida de interés en las actividades con las que se disfrutaba, o tener escaso placer al realizarlas la mayoría de los días durante las últimas semanas. Otros posibles síntomas que se presentan con cierta frecuencia son irritabilidad, enfadarse fácilmente, ganas de llorar sin motivo aparente, pérdida de energía o cansancio, problemas de sueño, cambios en el apetito, que a veces conduce a variaciones en el peso, y dificultad para concentrarse o problemas de memoria, pérdida del interés sexual, sentimientos de inutilidad o culpa, pensamientos negativos, excesivas críticas hacia uno mismo, deseos de muerte o ideas suicidas. Pero, ¿qué causa la depresión? Pueden ser diferentes sucesos que pueden actuar como desencadenantes de la depresión en personas diferentes. Algunas veces, la depresión aparece sin una causa aparente. Sin embargo, algunas circunstancias pueden aumentar el riesgo de tener depresión, como haber sufrido algún episodio depresivo en el pasado, antecedentes en la familia de personas deprimidas, experiencias de pérdidas o estrés, incluyendo fallecimiento de seres queridos, desempleo, soledad, cambios en el estilo de vida o problemas en las relaciones interpersonales. También pueden ser situaciones conflictivas en tu entorno, por ejemplo, tu trabajo, hogar u otros contextos. Haber sufrido traumas físicos o psicológicos, enfermedad física seria o problemas crónicos de salud, como abusar del alcohol o consumir otras drogas, pueden empeorar la depresión. Hay que tener en cuenta que algunas mujeres pueden ser más vulnerables a la depresión después del parto, especialmente si tienen alguno de los factores de riesgo enunciados arriba. Pero quizás te preguntes, ¿cómo puedo tratar la depresión? Bueno, hay varios tratamientos que te pueden ayudar y que han probado su eficacia en la depresión. Entre ellos podemos citar técnicas de autoayuda, terapias psicológicas, terapia farmacológica. Sin embargo, si la persona tiene depresión leve, puede mejorar por sí sola, sin tratamiento o con asesoramiento sobre cómo afrontar los problemas. Suelen resultar eficaces la autoayuda y las terapias psicológicas. Las terapias psicológicas incluyen counseling, consejo, orientación. Por lo tanto, los fármacos antidepresivos también pueden ayudar en algunos casos. Algunas personas utilizan procedimientos alternativos o complementarios, como la acupuntura, el yoga, el masaje o ciertos suplementos alimentarios, aunque no hay pruebas firmes que permitan recomendarlos. Aunque es mejor consultarlo con ayuda de un profesional y no dejar que te consuma por completo. Por otro lado, para la depresión moderada, las terapias psicológicas y los fármacos antidepresivos funcionan igual de bien. Pero para la depresión grave, lo más recomendable son los fármacos combinados con terapia psicológica. Solo recuerda, todo debe ser con la ayuda de un profesional. No te automediques. Asimismo, en unos pocos casos, está indicada la terapia electroconvulsiva, TEC, o electrochoque, que pese a su mala fama, resulta un tratamiento seguro, rápido y eficaz, que se administra en el hospital bajo anestesia general. Ten en cuenta que existen profesionales de la salud expertos en la evaluación y tratamiento de la depresión que pueden ayudarte. El tratamiento más adecuado depende de cada caso concreto y de tus preferencias. Lo principal es utilizar un tratamiento que funcione, dándole el tiempo necesario para que eso ocurra. Asegúrate de permanecer en contacto con tu médico, especialmente si el tratamiento utilizado parece que no te ayuda a mejorar. No siempre el primer tratamiento propuesto produce los resultados esperados. Cuando uno experimenta sentimientos de tristeza o depresión,
puede ser realmente difícil ponerse en marcha para hacer cualquier cosa. Sin embargo, cuanto más activo estés, mayor probabilidad habrá de que te sientas mejor. Los siguientes consejos suelen resultar útiles. Puedes hacer un listado con las actividades que te propones hacer cada día, con ayuda de alguien si es necesario. Mantén ese listado a la vista. Al principio, no seas muy exigente contigo mismo, sé paciente. Es importante hacer una actividad gratificante al menos una vez al día. Planifica hacer alguna actividad física cada día. Si incumples algún punto de tu plan, salta a la siguiente actividad. Lo importante es que no te estreses. Si no te apetece hacer nada en absoluto, planifica realizar alguna actividad con otras personas. Por ejemplo, salir a caminar, distraer tu mente en un lugar tranquilo que no afecte tu estado de ánimo. Comprueba cómo varía tu estado de ánimo en función de tus progresos y comparte este hecho con los demás. Aprende a manejar el estrés. Si los problemas parecen asfixiarte, respira y tómate un momento. Cuando te sientas abrumado, detente y respira profundamente. Esto puede ayudarte a calmarte y aclarar tu mente. Disfruta con las pequeñas cosas. Consigue tiempo para ti mismo. Aprende a reconocer cuando necesitas parar. Todos tenemos un límite. No seas demasiado exigente contigo mismo. Practica una actividad física y consigue aire fresco y luz natural cada día. Una rutina regular de ejercicio enérgico es ideal, pero cualquier actividad física es mejor que ninguna. Mantén una rutina en tus horarios de sueño. Realiza algo relajante antes de irte a dormir. Evita las siestas o dormir durante el día. Pueden agravar el problema y se te dificultará dormir por la noche. Evita o reduce los excitantes, café, bebidas energéticas, tabaco o alcohol, especialmente desde el atardecer. Si no puedes dormir, levántate y vete a otra habitación. Puedes ver la televisión o leer hasta que te sientas somnoliento. No te quedes en la cama preocupándote sobre tus dificultades para dormir. No te duermas en el sofá. No abuses del alcohol y otras drogas, pues el abuso del alcohol o el consumo de otras drogas pueden hacer que tu depresión empeore y generar otros problemas. Por último, recuerda, la depresión es una condición tratable, pero requiere un enfoque multidisciplinario y un compromiso activo por parte del paciente y su entorno. La detección temprana, el acceso a tratamiento profesional y el apoyo emocional son clave para superar esta enfermedad. Con el tratamiento adecuado, la mayoría de las personas pueden experimentar una mejora significativa en su calidad de vida y recuperar su funcionalidad. Es fundamental eliminar el estigma asociado a la depresión y promover una cultura de comprensión y apoyo hacia quienes la padecen, pues no tienes que enfrentar todo solo. Tomar pequeños pasos y buscar apoyo puede hacer una gran diferencia.